no hay una conducción, sino pueden en el vacío o en el aire, como se lo quiera interpretar. Estos son otros de los datos más importantes que merece la pena conocer acerca de lo que es una onda electromagnética. Como les dije al comienzo, esta parte de la unidad es bien informativa, pero muy importante para que tengamos conocimiento de cómo es la onda, cuál es el comportamiento, ¿no? Se propaga en el vacío a una velocidad constante y no infinita. En concreto, se considera que está a 300.000 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Se genera a partir de las oscilaciones que generan al moverse a la vez tanto partículas magnéticas como eléctricas. O sea, aquí se muestra claramente que el campo eléctrico y el campo magnético interactúan mutuamente para generar las ondas electromagnéticas. Si los que ya han visto la materia teoría de campos o física 3, van a poder interpretar fácilmente estos conceptos. Entonces, no tiene barrera y es muy importante porque es una forma de que la energía se transporte a través del aire. Es decir, sin necesidad de tener que contar con cables ni ningún dispositivo físico similar. Longitud de onda, distancia entre dos picos de onda. O sea, la longitud de onda es la distancia entre dos picos de onda o entre dos valles de onda. Frecuencia viene a ser el número de veces que se repite la onda, por lo que es la unidad de tiempo. Amplitud, que es la mayor perturbación de la onda en sí. Velocidad de propagación, periodo viene a ser la inversa de la frecuencia. Bueno, como vimos anteriormente, el espectro electromagnético es más o menos tiene esta composición y lo podemos ver y hacer una comparación de longitudes de onda, ¿no es cierto? Lo que podemos ver, lo que el ojo humano puede ver con claridad. Tenemos las radiofrecuencias, los infrarrojos, los ultravioletas, los rayos gamma y la luz visible, que es lo que el ojo humano percibe sin dificultad, se encuentra en este pedacito del espectro el espectro electromagnético. Es lo que nuestro ojo percibe. La existencia de las ondas electromagnéticas fue comprobada por los físicos del siglo XIX al analizar diversas cuestiones vinculadas a la electricidad. Las ondas de luz, de hecho, forman parte del grupo de las ondas electromagnéticas. La radiación electromagnética combina campos magnéticos y eléctricos que oscilan, lo que permite que las ondas electromagnéticas se difundan por el espacio mientras llevan energía desde un sitio a otro. Los rayos X, la luz que podemos ver con nuestros ojos, y los rayos gamma son algunas de las manifestaciones de esta radiación de tipo electromagnética. La distribución de la energía de cada una de estas ondas conforma el espectro electromagnético. Cada objeto, por su parte, tiene su propio espectro electromagnético, formado por la radiación que se encarga de emitir y por ella que logra absorber. Los científicos, a través de este espectro, pueden reconocer de qué sustancia se trata. La amplitud del espectro electromagnético se toma desde la radiación con longitud más pequeña que emite una onda hasta la longitud de onda más amplia. Un rayo X, por ejemplo, emite una onda de pequeña longitud, mientras que la radiofonía propaga ondas muy amplias. El espectro electromagnético, o EM, también dependiendo de la literatura que estemos analizando o estudiando, abarca todos los rangos posibles de frecuencias. Las ondas del espectro electromagnético están formadas por fotones que viajan por el espacio hasta que interaccionan con la materia. En ese momento, algunas ondas son absorbidas y otras son reflejadas. Y aunque las ondas del espectro electromagnético se clasifican de 7 formas distintas, en realidad son todas manifestaciones del mismo fenómeno. El tipo de onda electromagnética emitida por un objeto depende de la temperatura del mismo. Aquí nosotros tenemos la longitud de onda y podemos ver, ¿no? Los rayos gamma que llegan, pueden llegar hasta los 10 a la 22 en frecuencia, y la longitud de onda a un pentómetro, nanómetro, micrómetro, milímetro, centímetro, metro y kilómetro. Entonces, nuestro ojo puede ver más o menos en este rango, de 400 nanómetros hasta 700 nanómetros, podemos ver desde violeta hasta rojo intenso. Las ondas de radio
son las ondas de menor frecuencia del espectro electromagnético. Las ondas de radio pueden usarse para llevar otras señales a receptores que la traducen en información útil. Muchos objetos, tanto naturales como artificiales, emiten ondas de radio. Cualquier cosa que emita calor emite radiación en todo el espectro, pero en distintas cantidades. Las estrellas, planetas y otros cuerpos cósmicos emiten ondas de radio. Las estaciones de radio y televisión y las compañías de telefonía celular producen ondas de radio que llevan señales que son recibidas por las antenas de tu televisor, de la radio o del teléfono celular. Microondas. Las microondas son las ondas de segunda menor frecuencia en el espectro electromagnético. Mientras que las ondas de radio pueden tener hasta 1 milla, o sea, 1.6 kilómetros de longitud, las microondas miden desde unos pocos centímetros hasta 1 pie o 30 centímetros. Debido a su frecuencia más alta, las microondas pueden llevar información a través de obstáculos que interfieren con las ondas de radio, como nubes, humo, lluvia. Las microondas se usan para los radares, los teléfonos de línea y la transmisión de datos de computadora. Las microondas remanentes del Big Bang o la explosión, la gran explosión, irradian en todas las direcciones a través del universo y siguen irradiándose. Ondas infrarrojas. Vale decir que las microondas, un hornito de microondas tiene estas características, ¿no? El horno microondas, que es un electrodoméstico. Las ondas infrarrojas están en mitad inferior del rango de frecuencia del espectro electromagnético entre las microondas y la luz visible. El tamaño de las ondas infrarrojas va desde unos pocos milímetros hasta longitudes microscópicas. Los rayos infrarrojos de mayor frecuencia producen calor e incluyen a la radiación emitida por el fuego, el sol y otros objetos que producen calor. Los rayos infrarrojos de frecuencia más corta no producen mucho calor y se usan en controles remotos y tecnologías de imagen. O sea, tecnología para hacer algunos análisis, ¿no? Para ver los controles remotos de los televisores son infrarrojos. También se usa para medir distancias el infrarrojo, ¿no? Se emite un rayo y cuando choca con donde se quiere medir, ahí se puede ver la distancia con mucha exactitud. La luz visible. Las ondas de luz visible son radiación que se puede ver con el ojo desnudo, el ojo humano. Las distintas frecuencias de luz visible son percibidas por las personas como los colores del arco iris. Las frecuencias van desde las más pequeñas, percibidas como rojo, hasta las más altas, que se detectan como tonos de violeta. La fuente de luz más notable es, por supuesto, el sol. Objetos que se ven de distintos colores en función de qué longitudes de onda reflejan y cuáles absorben. Las ondas ultravioletas tienen longitudes de onda incluso más cortas que la luz visible. Las ondas ultravioletas causan quemaduras solares y pueden producir cáncer en los organismos vivos. Los procesos de alta temperatura emiten rayos UV. Estos pueden detectarse en el universo desde cualquier estrella en el cielo. Detectar rayos UV ayuda a los astrónomos, por ejemplo, a aprender sobre la estructura de las galaxias. Los rayos X son ondas de mucha energía con longitudes de onda entre 0.03 y 3 nanómetros, no mucho más grandes que un átomo. Los rayos X son emitidos por fuentes a temperaturas muy altas, como la corona solar, que está mucho más caliente que la superficie del Sol. Las fuentes naturales de rayos X incluyen fenómenos cósmicos de enorme energía, como los pulsares, las supernovas y los agujeros negros. Los rayos X se usan comúnmente en la tecnología de imágenes para visualizar las estructuras óseas del cuerpo. O sea, estos rayos son con los que se hacen las radiografías para ver, como un ejemplo, ¿no? Si hay alguna quebradura de hueso, una fisura en los huesos y otras aplicaciones en la medicina. Los rayos gamma son las ondas electromagnéticas de mayor frecuencia y son emitidos solo por los objetos cósmicos más energéticos, como los pulsares, las estrellas de neutrones, las supernovas y los agujeros negros. Las fuentes terrestres incluyen los relámpagos, las explosiones nucleares y la fusión radioactiva. Las longitudes de onda de los rayos gamma se miden en niveles subatómicos y pueden de hecho pasar por los espacios vacíos de un átomo. Los rayos gamma pueden destruir las células vivas, pero afortunadamente
la atmósfera terrestre absorbe cualquier radiación gamma que alcanza el planeta. Ahora viene lo que es la contaminación electromagnética, de lo que les hablaba, que mucha gente se preocupa, mucha gente hasta ahora siguen preguntando y diciendo, por ejemplo, ¿no? que viven al lado de una torre de una compañía de telefonía celular y viven preocupados con que pueden tener cáncer, pueden quedar ciegos, pueden quedar o tener otros problemas de salud, pero se han hecho estudios muy específicos sobre el tema y podemos decir que el concepto de contaminación electromagnética, también conocida como electropolución, se refiere a la presunta existencia de una exposición excesiva a las radiaciones de espectro electromagnético o campos electromagnéticos, generados por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad humana. Se emplea el término contaminación, puesto que se sospecha que ciertos campos electromagnéticos podrían ser, para las especies vivas, un factor de perturbación, pudiendo afectar a su salud o hábitos reproductivos. Estas cuestiones son objeto de polémica social y mediática, y también de intenso estudio académico, sin que hasta la fecha haya sido probada científicamente la existencia de efectos adversos. Algunos campos electromagnéticos a intensidades muy elevadas pueden presentar efectos nocivos comprobados, fundamentalmente por el efecto térmico que pueden causar, como por ejemplo el campo electromagnético en el interior de un horno de microondas. Si usted mete la mano en un horno de microondas, obviamente se va a dañar, se va a quemar. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud estima que los niveles promedio de intensidad a los que se somete un adulto en los países desarrollados no existen efectos adversos para la salud. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud considera probado que no existe correlación entre los altos niveles de campo electromagnético y los síntomas de la denominada hipersensibilidad electromagnética, cuyas causas aún no se conocen. Un aspecto polémico refiere a los hipotéticos efectos nocivos que podrían producir a largo plazo las emisiones de radiación electromagnética. Algunos casos puntuales de supuestos aumentos en la probabilidad de cáncer en personas que viven en zonas cercanas a torres de alta tensión, como así también la reciente preocupación sobre el uso de la telefonía celular y las antenas de celulares IO WiMAX han contribuido a despertar cierto grado de alarma social. Orígenes de los campos electromagnéticos. Los seres vivos han estado expuestos a influencias electromagnéticas desde que existen. La luz del sol, los rayos cósmicos y otras radiaciones naturales de diferente naturaleza, el presunto problema, sin embargo, se achaca únicamente a los campos creados por la acción humana, o sea, todo lo que fue creado después, como ser la telefonía celular, como ser los hornos de microondas, como ser, por decir, algo así que es cierto, es las microondas pueden causar problemas de salud en cuanto a fertilidad en el humano, ¿no? Si una persona se coloca en una antena parabólica, como esas antenas grandes, de antenas de 3 metros o más, pero estas antenas pueden, como se dice, cocinar a la persona y, o sea, sino le puede causar infertilidad o ceguera debido a la alta frecuencia cuando de una antena satelital tiene, si es mayor, dependiendo la alta frecuencia, si es mayor a 3 metros, ¿no? Por eso es que cuando la gente va a hacer mantenimiento a las antenas satelitales, tiene que estar apagado el equipo. No pueden subirse a hacer reparaciones o hacer cambios en el LN, en los amplificadores de potencia, en el HPA, porque estos amplificadores pueden causar esos efectos. Los campos electromagnéticos de origen natural. Los campos electromagnéticos están presentes en todas las partes, aunque son invisibles en general a los humanos. Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en la atmósfera asociadas a las tormentas como descargas eléctricas. El campo magnético terrestre hace que la aguja de una brújula se oriente en el eje norte-sur y lo usan algunas aves y peces para su orientación.
Sin embargo, hacia principios del siglo XX, el control de la zona inferior, radiofrecuencia del espectro electromagnético, propició en el inicio de una actividad productiva sobre dicho fenómeno en particular la transmisión de sonido, radio e imágenes de televisión. Campos electromagnéticos de origen humano. Continuando, además de las fuentes naturales, el espectro electromagnético también incluye campos generados por la acción humana. Por ejemplo, campos generados por fuentes de frecuencia extremadamente baja, tales como las líneas eléctricas, el cableado y los electrodomésticos, así como fuentes de frecuencia más elevada, tales como las ondas de radio y de televisión, o más recientemente de teléfonos móviles y de sus antenas, los rayos X que se usan para diagnosticar fracturas de huesos, etc. Los campos electromagnéticos contienen energía y esta puede ser transmitida a otros elementos que encuentren. La radiación electromagnética corresponde solamente al transporte de energía lumínica en forma de paquete de fotones. Los fotones no tienen carga, entonces por eso es que no pueden causar daño. La energía electromagnética se transmite a baja frecuencia en forma de incremento de la energía cinética media de las partículas con las que interaccionan, es decir, simplemente generan calor. Argumentos en contra, o sea, posibles efectos dañinos en la salud. Un campo electromagnético no es un campo eléctrico ni es un campo magnético. Ningún estudio actual permite establecer un mecanismo de interacción entre radiación electromagnética no ionizante distinto de la transmisión de energía calorífica. Los estudios respecto a las consecuencias de los efectos térmicos en los seres vivos han sido hasta hace algunos años los dominantes. La utilización de este punto de vista en la regulación respecto a la radiación electromagnética no ionizante se conoce como criterio térmico. El campo electromagnético tampoco actúa sobre las partículas de hierro de nuestro organismo, que están presentes en forma agregada. Los estudios que correlacionan la radiación electromagnética no ionizante con daños a la salud presentarían problemas metodológicos. El principal problema de los estudios poblacionales suele ser la aparición de varias variables ocultas, como por ejemplo que las personas que viven cerca de torres de alta tensión pueden ser personas de menor poder adquisitivo, que viven en peores condiciones de salud, higiene y educación. O sea, generalmente no las personas en este tipo de situación de poder adquisitivo muy bajo, van a vivir en lugares donde debajo de las torres de alta tensión siempre está limpio, ¿no? Porque le hacen mantenimiento, siempre le dejan campo, o sea, no hay vegetación. Entonces, ahí la gente va y se acomoda, ¿no? Eso lo vemos aquí también en Santa Cruz. Hay gente que vive debajo de las torres, fíjense, esa línea de alta tensión que sale por me parece que es la 2 de agosto y va hacia la G77. Hay gente que vive debajo de las torres, que normalmente tiene que estar retirándolos porque van y se acomodan ahí porque ahí está limpio, ¿no? Y no tienen pues condiciones de salud ni de higiene, ¿no? Entonces falta establecer los mecanismos causales por el cual la radiación electromagnética no ionizante afecta a los seres vivos. Se señala que este tipo de radiación no interactuaría con la materia, solo a través de los ya mencionados efectos térmicos. Los seres humanos hemos estado desde siempre expuestos a la irradiación solar, la que incluye irradiación en gran parte del espectro electromagnético. Lo aseguró la Organización Mundial de la Salud después de que se iniciara en 1996, o sea, hace varias décadas, un proyecto de investigación multidisciplinar sobre campos magnéticos conocido como el Proyecto Internacional CEM. Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos. En los últimos años se han publicado cerca de 25.000 artículos sobre efectos biológicos y aplicaciones médicas de la radiación no ionizante y se ha concluido que la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad no produce ninguna consecuencia negativa para la salud. Muchas veces, como yo siempre he estado ligado a instalaciones de radiobase, cuando estaba en Entel, yo he participado en proyectos de instalación de más de 3.500 radiobases en el país,
Y siempre me han preguntado, y hasta ahora me preguntan, hasta hace poco me preguntaban si se podía medir la intensidad de la radiación que hay debajo de una torre o al lado, ¿no? Porque, y generalmente son personas que tienen algo de conocimiento con relación a radiación, las que cuestionan, ¿no? Cuando me preguntan el peligro que existe de vivir cerca de una torre de telefonía celular, yo siempre les digo, el único peligro que existe es que la torre se caiga encima de su casa. Después, la radiación no causa ningún efecto en el ser humano. Actualmente se están llevando a cabo nuevos estudios para hallar si existe alguna otra relación de causa-efecto entre los campos electromagnéticos y el cáncer, aunque tampoco se ha descubierto que la exposición a niveles bajos de campos de radiofrecuencia genere efectos perjudiciales. La preocupación social ha llevado a ampliar las investigaciones para conocer si pueden generar otros problemas de salud menos evidentes. Si bien es cierto que desde siempre hemos estado expuestos a irradiación electromagnética, nunca antes en la historia de la humanidad el fenómeno ha sido tan masivo, tanto en fuentes de emisión, líneas eléctricas, celulares, antenas de telefonía, antenas de WiMAX, Wi-Fi, entre otros artefactos, como en duración. Los estudios que menosprecian los efectos dañinos de la contaminación electromagnética no considerarían los efectos a la exposición a largo plazo y la interacción de múltiples y diversas fuentes de emisión. Además, consideran criterios parciales, por ejemplo, el térmico, o no consideran efectos relevantes, por ejemplo, la interacción del magnetismo con el sistema inmune. Efectos en los dispositivos electrónicos. La radiación electromagnética artificial ha aumentado paulatinamente con el desarrollo de nuestra tecnología y se encuentra alrededor de las líneas de energía, herramientas de electricidad, electrodomésticos, y se extiende a varios centímetros, incluso a metros de su ubicación. La contaminación electromagnética también es responsable de la interferencia electromagnética entre dispositivos. No hay que confundir radiación electromagnética con otro tipo de fuerzas o campos. La radiación electromagnética es eléctricamente neutra. Lo que les dije anteriormente, no transporta carga y está formada por un paquete de una partícula fundamental llamada fotón. El fotón es luz, no tiene carga. Las líneas de alta tensión son el mejor método de transmisión de energía eléctrica sin pérdida. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia potencial en la transmisión, menor pérdida por radiación tendrá la línea. La energía transportada obedece a la fórmula energía es igual a la tensión por la corriente por el tiempo. Es decir, para transportar cierta energía por unidad de tiempo podremos optar por transportarla aumentando su voltaje o bien su intensidad. La eficacia del transporte en alta tensión queda de manifiesto tanto en la ley de Joule como en la ley de Ampère. La primera dice que la pérdida de energía en un conductor depende del cuadrado de la intensidad. La segunda dice que la pérdida de energía por irradiación depende exclusivamente de la intensidad que atraviesa una sección del conductor y no de su voltaje. Principales fuentes de exposición en la contaminación electromagnética. El informe presentado por la Asociación Mundial de Estudios de Cáncer o Investigación en Cáncer, en el que califica de intolerable la manipulación informativa hacia los ciudadanos, señala esta como las principales fuentes de contaminación electromagnética: centros de transformación, subestaciones eléctricas, líneas de alta tensión, antenas de telefonía, radares, Wi-Fi, WiMAX, WLAN, Bluetooth, y ahora que está el 5G, yo estuve leyendo últimamente, no sé si es en Dinamarca, donde han dejado de instalar el 5G porque dice que han encontrado algún efecto nocivo en el ser humano, pero no sé todavía, no hay ninguna confirmación oficial, pero sí ya salió están estudiando más a fondo lo que puede causar el 5G, porque digamos, es un universo más grande de antenas que se tienen que instalar para atender cierta cantidad de usuarios. También hay un estudio sobre la radiación electromagnética y las plantas. Las plantas presentes en las ciudades sufren los efectos de las reacciones de las comunicaciones sin hilos o comunicaciones inalámbricas.
y la telefonía móvil. Según se desprende de un estudio europeo, la radiación de las redes Wi-Fi es perjudicial para los árboles, causando variaciones significativas en el crecimiento, así como la producción de fisuras en su corteza. Según el estudio recientemente llevado a cabo en los Países Bajos por la Universidad de Wageningen, en la ciudad de Alphen, donde se realizó el estudio, en los Países Bajos estamos hablando, se comprobó, y es ahí donde más o menos estos jóvenes han parado la instalación de 5G. O sea, no precisamente en los Países Bajos, pero sí creo que me parece que es en Dinamarca. Se comprobó que los árboles presentaban anomalías inexplicables que no podían atribuirse ni a virus ni a infección bacteriana. En la ciudad de Skundra, Letonia, en el occidente europeo, la presencia de un radar que dejó de ser operativo tras la finalización de la Guerra Fría fue el motivo para iniciar un estudio sobre los efectos ambientales. El equipo de investigadores encontró efectos en todos los lugares que observó, incluso a niveles muy bajos de exposición, que notaban anillos de crecimiento más pequeños en los árboles, envejecimiento prematuro de las agujas de los pinos. Entonces ahí se pudo, digamos, evidenciar que este radar podía causar algún efecto en el crecimiento de las plantas. El experimento realizado en Colorado, en Estados Unidos, ha mostrado la muerte de las plantas y su declive a partir de 2004. Se colocaban plantas dentro de una jaula de Faraday. La jaula de Faraday es una jaula, digamos, como si, de fierro, una jaula de fierro para proteger, ¿no? Para proteger las radiaciones, presentando estas hojas sanas y abundantes a lo largo de todas las ramas. Las plantas que no fueron protegidas de la radiación sufrieron daño y retraso en el crecimiento. Entonces, fíjense que la jaula de Faraday no deja que entre las ondas electromagnéticas. Contaminación electromagnética y animales. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre los efectos biológicos de los campos electromagnéticos en animales se han realizado en laboratorio y son raros los estudios con especies silvestres. El principal método de interacción de los campos magnéticos con los seres vivos es la magnetoorientación. Esto consiste en que las moléculas y átomos, tanto de materiales diamagnéticos como paramagnéticos, en presencia de un campo magnético, experimentan una fuerza que tiende a orientarlos en una configuración que minimiza la energía libre. Los organismos se desarrollan y evolucionan en presencia del campo magnético terrestre y, por tanto, pueden existir una ventaja evolutiva en poder detectar dicho campo, ya que podría utilizarse, por ejemplo, para la orientación. Así no debería ser sorprendente la existencia de muchas especies capaces de orientarse usando el campo magnético terrestre. Se ha observado que durante los periodos de inversiones magnéticas han ocurrido extinciones en masa o especializaciones en animales. Las razones pueden ser múltiples, pero una de ellas puede ser la pérdida de referencia de animales que son capaces de detectar el campo magnético terrestre. O sea, ¿qué quiere decir al comienzo del último párrafo? Han existido periodos de inversión magnética, o sea, hace 720 mil años, 720.000 años, fue la última inversión magnética, o sea, el norte se volvió sur. Entonces, y ahí fue donde los animales que perdieron la orientación y murieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Actualmente hay cierto tipo de animales, acuáticos principalmente, que en determinado momento nadan en círculos, y eso es por la orientación magnética terrestre. Entonces, se han observado estos efectos en los campos magnéticos en el comportamiento de una amplia variedad de organismos, y estos seres tienen la posibilidad de detectar el campo magnético terrestre y usar dicha capacidad para orientarse. Algunos animales acuáticos son capaces de utilizar el campo magnético para orientarse, como el tiburón, la mantarraya y algunas aves. Aquí en Bolivia, no sé si alguna vez los que crían peces, los criadores de peces, cuando hay luna nueva, los peces nadan en círculo. Siempre en círculo contrario a las manillas de reloj. Los organismos animales utilizan corriente eléctrica para desarrollar sus funciones vitales. Así, esta circula por los nervios para dar estímulo a los músculos obedeciendo una orden cerebral. Pruebas como el electroencefalograma o el electrocardiograma se basan en el registro de la actividad eléctrica del cerebro o del corazón.
para detectar si existen irregularidades en su funcionamiento. Las ondas utilizadas por los teléfonos móviles son de la misma frecuencia que las ondas cerebrales alfa, por lo que, aunque la intensidad sea muy baja, el cerebro está especialmente sensibilizado a esta frecuencia, produciendo desorden a nivel reproductivo y de orientación. Bueno, y con esa explicación así, a nivel de información para ustedes sobre el efecto de las ondas electromagnéticas en los seres vivos, ¿no? Pero sí, lo que se ha constatado es que al ser humano no le afectan las ondas electromagnéticas comerciales, como ser las ondas de telefonía móvil, las ondas de radio, o a no ser que se encuentren cerca de una fuente, ¿no? Como ya les decía, una estación satelital que sea un hub, ¿no? No receptora, sino que emisora. Ahí es donde puede producir ceguera, que pueden quedar estériles el ser humano por causa de la onda electromagnética de alta frecuencia, ¿no? Bueno, eso en cuanto a, con esto terminamos la unidad 1. La semana que viene, bueno, en esta semana les voy a subir y les voy a avisar a través de Tatiana, que es la coordinadora, el práctico, el primer práctico de la materia, para que ya puedan ir leyéndolo, y es sobre las unidades 1 y 2, para que puedan ir resolviendo. Este práctico también les sirve como guía y orientación para el primer parcial. El primer parcial lo vamos a marcar la semana que viene y vamos a ver cómo está nuestra programación. Con esto hemos perdido una clase. Vamos a reprogramar los días de clase y recuperar el tiempo esa semana perdida. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, semana que viene también vamos a organizarnos ya los grupos para el trabajo de investigación que vamos a realizar. Vamos a separarnos en grupos de máximo 3 personas o 2 o 3. Como este semestre no son muchos alumnos, creo que hay 32 o 3 inscritos. Podemos hacerlos en grupos, no vamos a hacer en grupos de 3 nomás. Nos va a dar bien para que hagamos los 3 sistemas de televisión digital, que son televisión digital por cable, satelital, terrestre e IPTV. IPTV es lo que más utilizan ahora con esto del streaming y el podcast. Se ha vuelto de moda la transmisión IPTV en lo que corresponde a televisión, ¿no es cierto? No solamente audio, no solamente radio, sino televisión en sí. ¿Listo? Bueno, entonces les agradezco por su presencia y los espero el próximo martes. Muchas gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.